¿Sabes lo que se siente cuando tu propia hija te clava un puñal en la espalda y con una sonrisa en la cara te dice que era lo mejor para todos? Yo sí. Y te aseguro que el dolor es insoportable. Pero hay algo aún más poderoso que el dolor: la venganza. Todo comenzó el día en que mi hija Isabela llegó a mi oficina con una sonrisa que no veía en ella desde hace años. Me sorprendió, porque nuestra relación nunca fue fácil. Después de que su madre muriera, ella me culpó por todo, aunque fui yo quien la crió, quien la protegió, quien la convirtió en la mujer que es hoy. Pero ese día supe que quería algo de mí. «Papá, tengo un proyecto increíble». Su voz sonaba emocionada, casi infantil. Me contó que su novio, Máximo, tenía el sueño de abrir su propio restaurante, pero ningún banco quería darle un préstamo. Ahí estaba la trampa. Sabía que yo, con mi trayectoria en el mundo de la restauración, tenía los contactos, el dinero y la experiencia para hacer que ese sueño se hiciera realidad. Necesitamos una inversión inicial, y nadie mejor que tú para ayudarnos. Hubo un tiempo en el que habría dicho que no sin pensarlo, pero era mi hija, y en el fondo, parte de mí todavía quería creer que existía una oportunidad de recuperar nuestra relación. Así que acepté. Puse todo el dinero necesario, más de lo que cualquier banco habría otorgado jamás. A cambio, solo pedí una cosa: ser socio del negocio, no para controlarlo, sino para asegurarme de que el dinero no se desperdiciara. Todo parecía ir bien. El restaurante abrió con gran éxito, la gente hablaba de él en toda la ciudad. Las reservas se agotaban y Máximo e Isabela aparecían en entrevistas como los jóvenes visionarios de la gastronomía moderna. Mi nombre, por supuesto, nunca se mencionó. Pero no me importaba. Pensé que finalmente mi hija había encontrado algo que la hacía feliz. Hasta que un día recibí una notificación legal. Me habían sacado del negocio. Al principio creí que era un error. Llamé a mi abogado y él me explicó lo impensable. Isabela y Máximo habían transferido todas mis misiones a su nombre. Legalmente yo ya no tenía ningún derecho sobre el restaurante. Cuando intenté hablar con ella, me ignoró. Cuando fui al restaurante, los guardias de seguridad me echaron como a un desconocido. Mi propia hija me prohibió la entrada al lugar que yo había construido con mi dinero. Finalmente la confronté. La encontré en un evento, rodeada de gente rica, bebiendo champán como si nada hubiera pasado. Cuando me vio, rodó los ojos, como si fuera un mendigo pidiéndole limosna. «No es nada personal, papá, es solo que este proyecto es nuestro. No podíamos seguir con tu control. Mi control». ¿Mi control? No podía creerlo. Yo les di todo. Yo les hice lo que eran. Si querías independencia, podrías haber hecho esto con tu propio dinero. Nunca nos habrías dejado hacerlo a nuestra manera. Entonces, ¿por qué pediste mi ayuda? Porque la necesitábamos. Ahora ya no. Sus palabras fueron como un golpe en el pecho. Mi hija ya no me veía como su padre, solo era un obstáculo en su camino. Ese día tomé una decisión. No iba a quedarme de brazos cruzados. Podrían haberme echado de su negocio, pero no habían pensado en lo que yo podía hacer desde afuera. Primero, hice algunas llamadas. Los proveedores que abastecían el restaurante eran mis contactos de años. No tardaron mucho en cancelar sus contratos con Máximo e Isabela. Sin carne, sin verduras, sin vinos, sin suministros básicos. Después hablé con mi abogado. Una pequeña irregularidad en los papeles de propiedad. Un error en la documentación que dejaba el restaurante en una zona gris legal. Nada grave, pero suficiente para que la administración de la ciudad ordenara una inspección de emergencia. Y lo mejor vino después. Un pequeño rumor empezó a correr en redes sociales. Historias de malas prácticas, higiene cuestionable y empleados maltratados. Por supuesto, yo no tuve nada que ver con eso. Pero qué coincidencia, la gente dejara de querer reservar mesa en su restaurante. Todo estaba listo. El gran evento de reapertura iba a ser un desastre. Todo se derrumbó en una sola noche. Máximo e Isabela habían preparado la gran reapertura de su restaurante con una arrogancia desbordante. Invitaciones enviadas a los críticos gastronómicos más importantes, empresarios del sector, influencers. Todos esperaban un evento impecable, una velada de lujo, una confirmación de que su negocio estaba en la cima. Pero lo que recibieron fue un espectáculo de caos y humillación.
Los invitados llegaron vestidos con sus mejores trajes, listos para probar los platos de la nueva carta, pero al entrar se encontraron con mesas vacías, cocinas cerradas y camareros confundidos. No había comida. Los proveedores, todos ellos antiguos aliados míos, habían cancelado los envíos horas antes del evento, sin insumos, sin productos frescos, sin vinos de reserva. La cocina no podía funcionar. Máximo intentaba mantener la calma, prometiendo que en breve llegarían los ingredientes. Pero no llegaban. Isabela, con su mejor vestido y sonrisa falsa, caminaba de un lado a otro tratando de disimular el desastre, mientras los invitados murmuraban entre sí. Y entonces, como si el destino quisiera darle un golpe más fuerte, llegaron los inspectores de sanidad. «Señores, lamentamos interrumpir, pero necesitamos que despejen la cocina». El murmullo se convirtió en un silencio denso. Nadie en su sano juicio querría estar en un restaurante que estuviera bajo una inspección sorpresa. Máximo trató de negociar, de convencer a los inspectores de que volvieran otro día, pero ellos tenían una orden y no estaban dispuestos a ignorarla. Las puertas de la cocina se cerraron. Algunos invitados, incómodos, empezaron a retirarse. El desastre estaba en marcha. Pero la noche aún no había terminado. Justo en ese momento, la prensa que Isabela y Máximo habían contratado para cubrir el evento empezó a hacer preguntas. ¿Es cierto que este restaurante ha estado operando con irregularidades fiscales? Hemos escuchado rumores sobre maltratos a empleados. ¿Es verdad? Algunos ex trabajadores aseguran que no han recibido su pago. ¿Podrían aclararlo? Los rostros de Isabela y Máximo palidecieron. No había dónde esconderse. Todo lo que habían construido, todo lo que creían haber conseguido con su inteligencia y visión empresarial, se desmoronaba ante sus ojos. Y yo estaba allí. No dentro del restaurante, claro. No me habían invitado. Pero desde la terraza del edificio de enfrente, con una copa de vino en la mano, observaba cómo el imperio que me robaron ardía en llamas sin fuego. Los gritos comenzaron cuando la inspección terminó. Los inspectores encontraron irregularidades en la documentación, suficientes como para clausurar el restaurante temporalmente. La noticia se esparció como pólvora. Los invitados salieron apresurados. Los críticos, que habían venido a alabar el talento de Isabel y Máximo, ahora escribían artículos sobre el desastre de la noche. El restaurante que habían querido usar para humillarme, para demostrar que no me necesitaban, estaba acabado. Pero lo mejor vino después. Máximo, furioso, tomó a Isabela del brazo y la apartó del grupo de periodistas. «¡Esto es culpa tuya!», gritó entre dientes. «¿Mía? Tú manejabas las finanzas. Si no hubieras insistido en sacar a tu padre del negocio, nada de esto habría pasado». La gente los miraba. El personal se detenía a observar. Y entonces lo vi en los ojos de Isabela. Por primera vez en años, vi miedo. No miedo a mí, no miedo a la ruina, miedo a la realidad. Ella había apostado todo por Máximo. Había traicionado a su propio padre por un hombre que ahora la culpaba por su fracaso. No se lo dije en ese momento, pero la lección era clara. La sangre pesa más que las promesas vacías. El golpe final llegó antes de lo que imaginaba. Máximo no tardó ni 24 horas en demostrar lo que realmente era, un oportunista sin lealtad alguna. Esa misma noche, después del desastre en la reapertura, Isabela trató de calmarlo. Quería creer que aún podían salvar la situación, que todo era un malentendido. Pero Máximo ya había tomado una decisión. La traición llegó en forma de una llamada telefónica. «Necesitamos hablar». La voz de Máximo sonaba fría, distante. «¿De qué hablas?» «Esto no está funcionando, Isabela. Tu padre ha hecho lo imposible para destruirnos y yo no voy a caer contigo». Isabela sintió que el aire le faltaba. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que me largo. Ya hablé con los inversionistas y hay un acuerdo para vender el local». Silencio. «¿Vender?» «Sí. Nos han hecho una oferta y la acepté». «¿Nos? Ese restaurante es nuestro». «No, Isabela». La voz de Máximo se endureció. «Es mío». Y ahí lo entendió todo. Él nunca la amó. Nunca la vio como su compañera, solo como una herramienta para obtener lo que quería. Los documentos que firmaron al sacar a Salvador del negocio, ella ni siquiera los leyó. La dejaron sin nada. «Máximo, no puedes hacerme esto». «Sí puedo». «¿Y todo lo que construimos, lo que sacrificamos?» Máximo soltó una carcajada burlona. «Tú sacrificaste».
Yo solo tomé oportunidades. Y colgó. Isabela se quedó de pie en medio del caos, sosteniendo un teléfono en respuesta. Humillada, traicionada, arruinada, había apostado todo contra su padre y había perdido. Pero la pesadilla no había terminado. A la mañana siguiente la noticia ya estaba en todos lados. El colapso de un imperio gastronómico, escándalos, fraude y traición. Los inversionistas, al ver la debacle, se retiraron. El contrato de venta de Máximo se cayó. Y él, al darse cuenta de que ya no tenía forma de sacar dinero del desastre, ¡desapareció! Abandonó a Isabela sin un cebo, con deudas hasta el cuello y un nombre destruido en la industria. Pero lo peor aún estaba por venir. Esa tarde, en el punto más bajo de su vida, con el teléfono lleno de mensajes de acreedores, periodistas y extrabajadores exigiendo su pago, Isabela hizo algo que nunca pensé que haría. Tomó el auto y condujo hasta mi casa. Golpeó la puerta 1, 2, 3 veces. Cuando abrí, la vi ahí, con el maquillaje corrido, los ojos rojos, el orgullo hecho pedazos. Por primera vez en años, mi hija parecía la niña que alguna vez protegí. Pero ya era demasiado tarde. Su voz temblaba. «¡Papá, necesito ayuda!». La miré en silencio, no respondí de inmediato. Solo la observé analizando cada gesto, cada lágrima acumulada en sus ojos hinchados. Hace apenas unos meses, Isabela me veía como un obstáculo, una sombra de la que debía deshacerse. Ahora estaba frente a mí, derrotada, vulnerable, suplicante. «Por favor», susurró, con la voz quebrada. «No tengo a dónde ir, no tengo nada». Y lo peor es que era cierto. Máximo la dejó en la ruina. El banco congeló sus cuentas por las deudas del restaurante. La prensa la destrozó, convirtiéndola en el chiste del mundo empresarial. Los acreedores la acosaban con llamadas y amenazas legales. Isabela no tenía a nadie más, excepto a mí. Sentí una punzada en el pecho, no de lástima, sino de cólera. Recordé su arrogancia cuando me sacó del negocio. Recordé su traición, su frialdad, la forma en que me miró como si fuera basura. Y ahora, de pie en mi puerta, esperaba que la rescatara. Tomé aire. Exhalé despacio. Luego, con una calma helada, dije las palabras que sabía que la destrozarían. «No». El rostro de Isabela se desfiguró en horror. «Papá, no». La negación fue absoluta, definitiva. Isabela se tambaleó hacia atrás como si la hubiera golpeado físicamente. «Pero tú siempre me has protegido, siempre has estado ahí para mí, y tú me apuñalaste por la espalda». Mis palabras la atravesaron como cuchillas. No era mi intención. Sí lo era. Sus labios temblaron. No sabía lo que Máximo iba a hacerme, pero sabías lo que me hacías a mí, y aún así lo hiciste. Silencio. Sus lágrimas comenzaron a caer. Por primera vez en su vida, Isabela comprendió el verdadero significado de la soledad. «Papá, te lo ruego». Me dolió. Dios sabe cuánto me dolió, porque a pesar de todo, seguía siendo mi hija. Pero hay traiciones que no pueden olvidarse. La miré una última vez y cerré la puerta. Su grito ahogado quedó del otro lado. No la volví a ver. Pasaron meses, no supe nada de Isabela. No llamaba, no escribía, no intentó contactarme de nuevo. Al principio me convencí de que era lo mejor. Había tomado mi decisión, la había dejado enfrentar las consecuencias de sus actos. Era justo, pero había algo en mi interior que no me dejaba en paz. Cada noche, cuando el mundo se apagaba, su imagen volvía a mi mente. El rostro de mi hija hundido en desesperación, sus ojos llenos de súplica. Me odié por dudar. Me odié por preguntarme una y otra vez si había hecho lo correcto. Y entonces, un día, sin previo aviso, llegó una noticia que me congeló la sangre. «Señor Salvador, creo que debería ver esto». Mi asistente dejó un sobre mi escritorio. Dentro había un recorte de periódico. Lo leí una vez. Y luego otra. «Empresaria en la ruina es encontrada en hospital tras colapso emocional». El nombre de Isabela estaba ahí. Mi corazón se detuvo. Un sudor frío me recorrió la espalda. Me levanté de golpe. «¿Dónde está?» Corrí. No esperé a que mi chofer encendiera el auto. No me importó la lluvia, el tráfico, las miradas curiosas en la calle. Solo una cosa ocupaba mi mente. Cuando llegué al hospital, su imagen me destrozó. Estaba en una habitación pequeña, con la piel pálida, los ojos hundidos, las mejillas marcadas por semanas de agotamiento. Nunca la había visto así. Nunca. Sentí que el aire me faltaba, pero cuando di un paso hacia ella, la enfermera me detuvo con una mirada severa. «¿Por qué?» «Ella no quiere que entre».
Mis manos se cerraron en puños. Yo había sido su última esperanza, y cuando la rechacé, ella dejó de esperar. Pero si creía que iba a dejarla así, estaba equivocada. Ella no quiere que entre. Las palabras de la enfermera golpearon más fuerte que un puñetazo. ¡No podía ser! No, después de todo esto. Me asomé por la ventana de la habitación. Isabela estaba recostada en la cama, con la mirada perdida en el techo, como si el mundo ya no le importara, como si se hubiera rendido. No, no podía permitirlo. «Déjeme verla. Señor, su hija ha dejado en claro que no quiere visitas. Soy su padre». Y ella tomó su decisión. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Hace meses fui yo quien cerró la puerta en su cara, y ahora, cuando al fin regresaba por ella, era ella quien me negaba la entrada. La ironía era cruel. La enfermera se fue y yo me quedé ahí mirando a través del vidrio sin saber qué hacer. Entonces la vi moverse. Sus labios temblaban, sus ojos parpadearon rápido. Estaba teniendo una crisis. ¡Ayuda!, grité. Los médicos entraron corriendo. Alarmas comenzaron a sonar. Vi a las enfermeras sostenerla mientras su cuerpo se sacudía. Algo iba muy mal. Quise entrar, pero no. «¡Déjenme estar con ella! ¡Salga del pasillo!». Las puertas se cerraron ante mí. Me quedé allí inmóvil, sin poder hacer nada. Horas después el médico salió. Su rostro era serio, pero no está estable. Exhalé, sintiendo el peso de la culpa hundirme más que nunca. ¿Qué le pasó? Fatiga extrema, desnutrición, colapso por estrés. Su cuerpo simplemente ya no aguantó. Me llevé una mano a la frente. ¿Puedo verla? El doctor me miró unos segundos antes de responder. Eso depende de ella. Entré a la habitación en silencio. Isabela no me miró, no dijo nada. Su respiración era lenta, su rostro inexpresivo. No supe qué decir, no supe cómo empezar. Me senté junto a su cama, apoyando los codos en mis rodillas. Pasaron minutos, tal vez horas. Finalmente, ella habló. Su voz era débil, pero el tono estaba cargado de resentimiento. «No la culpo. Quería verte. Ya me viste. Puedes irte». Me tensé. «No», ella apretó la mandíbula. «Ahora sí te importa». Dolió, porque era verdad, llegué tarde. «Siempre me importaste». Mentira. Sus ojos finalmente me miraron, llenos de rabia, de dolor, de algo que no podía identificar. «Me dejaste sola». Tragué saliva. Creí que era lo mejor. ¿Para quién? No tenía respuesta. El silencio se alargó entre nosotros. Máximo se fue. Su voz me usó. Me dejó sin nada. Sabía que esperaba que dijera «te lo advertí», pero no lo hice, porque ya no importaba. «Papá, aún me odias». El nudo en mi garganta fue insoportable. «Nunca te odié». Vi sus labios temblar, sus ojos se llenaron de lágrimas, y por primera vez en años mi hija dejó de luchar contra mí. La abracé, y ella, después de tanto tiempo, hacerlo. El sonido de la respiración de Isabela era lo único que rompía el silencio en la habitación del hospital. Sus ojos estaban cerrados, pero su rostro reflejaba un cansancio que iba más allá del físico. Era el peso de los errores, de las decisiones equivocadas, del orgullo destruido. Mi hija, la misma que me había traicionado, la misma que me había humillado, la misma que me sacó de su vida como si fuera un estorbo, pero también la misma niña que una vez se quedaba dormida en mi pecho cuando tenía miedo de la tormenta. La misma que me miraba con admiración cuando cocinábamos juntos en la vieja cocina de casa. La misma que alguna vez fue mi mayor orgullo. «Te recuperarás». Su voz era apenas un susurro. ¿Para qué? Sus palabras eran duras, vacías, como si ya no tuviera nada por qué luchar. Me dolió más de lo que esperaba, porque aún tienes una vida. «No tengo nada, papá». Su mirada se encontró con la mía. Ya no había furia ni rebeldía. Solo una tristeza aplastante. «No tengo dinero, no tengo amigos, no tengo futuro». Se quedó en silencio un momento antes de decir lo que realmente la estaba destrozando. «No tengo a nadie». Mis dedos se crisparon sobre la sábana de la cama. Esa frase me destruyó, porque en el fondo yo era el único que todavía podía estar allí para ella. ¿Pero realmente podía hacerlo? Después de todo lo que pasó, después de la traición, después de verla elegirme como su enemigo, ¿podía perdonarla? ¿Debía hacerlo? Exhalé lentamente. «No tienes a nadie, porque alejaste a todos. No lo dije con crueldad, era la verdad, pero aún puedes cambiar eso». Su mandíbula tembló. «¿Cómo?». La pregunta lo era todo.
porque por primera vez en muchos años Isabela quería aprender. Por primera vez estaba dispuesta a escuchar. Me levanté de la silla y miré por la ventana. Afuera, la ciudad seguía con su ritmo caótico, indiferente a lo que pasaba entre nosotros. Tienes dos opciones. Mi voz era firme, sin emociones innecesarias. Puedes quedarte aquí, lamentándote, convencida de que todo está perdido, o puedes levantarte y empezar de nuevo. Ella soltó una risa seca, amarga. Empezar de nuevo. No tengo cómo. Me giré para mirarla. ¡Sí tienes! Mi hija frunció el ceño, confundida. Tomé un papel del bolsillo de mi chaqueta y lo coloqué sobre la mesa junto a su cama. Era un contrato. Voy a abrir un nuevo restaurante. Necesito a alguien que lo administre. Ella parpadeó sin creer lo que veía. ¿Me estás ofreciendo un trabajo? Su expresión se congeló. Te estoy ofreciendo una oportunidad. Sus dedos temblorosos tomaron el papel. Lo leyó en silencio. No hay salario fijo. Ganarás lo que el restaurante genere. Si trabajas bien, tendrás éxito. Si fallas, fallarás sola. Su garganta se movió en un intento por tragar la emoción. ¿Por qué harías esto? La respuesta fue simple. Porque sigo siendo tu padre. El contrato quedó en sus manos. No la presioné, no la obligué a aceptarlo. Solo salí de la habitación dándole la única cosa que nunca había sabido valorar hasta ahora. ¡Una segunda oportunidad! ¿Qué piensan de esta historia? Escriban en los comentarios. Gracias por ver el video, den like y suscríbanse. Lo mejor aún está por venir.